¿Cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque vamos a viajar en una de las aerolíneas que dicen los muchachos que es una de las mejores del mundo. El día de hoy vamos a volar hacia Japón. Ahorita nos encontramos en el aeropuerto de Los Ángeles y vamos a volar con ANA. Coloquialmente le llaman como All Nippon Airways, algo así le llaman. Y pues dicen los muchachos que es una aerolínea que es excepcional por el servicio al cliente. Ya saben, vamos a mostrarles todo lo que ustedes tienen que saber, precios, costos, qué incluye, cómo está el servicio, cómo está la llegada, que el check-in, todo eso lo que ustedes necesitan saber lo van a descubrir en este video. Y pues lo más importante, trucos chidos, sencillos para que no se los van a chamaquear ahí en el intento. Entonces no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, desde la vez pasada que viajamos a Japón les comentamos que para nosotros ha salido como más económico el vuelo saliendo desde aquí de Los Ángeles. Entonces nosotros de Bajío volamos directamente hacia Los Ángeles. Eso sí, nos venimos un día antes. Esto para evitar cualquier contratiempo, cualquier situación. Ya saben, eso es algo que les recomendamos si tienen un vuelo internacional que no sale de su ciudad, que lleguen por lo menos una noche antes para así evitar cualquier situación o cualquier imprevisto. Entonces llegamos aquí a Los Ángeles, ahí volamos con la aerolínea Volaris, nos trajo directito de Bajío a Los Ángeles, ya nos quedamos aquí una noche y pues ya hoy tranquilamente, con bastante tiempo de anticipación, llegamos aquí al aeropuerto. La verdad les recomendamos que se queden como que cerquitita del aeropuerto, porque de ahí del mismo aeropuerto hacia el hotel tienen shuttles, o sea, los llevan y los traen al mismo aeropuerto, exactamente, entonces pues le facilita la vida a todo el mundo. Por ahí sí, ahí fue nuestro viajecito un día antes para dormir, descansar tranquilos, porque este vuelo nada más y nada menos, ¿cuánto dura, baby? 12 horas. 12 horas, 25 minutos para ser exactos, entonces pues dicen que esta aerolínea no se siente esas 12 horas. Vamos a salir a las 3 de la tarde. Vamos a ver qué tal. Exactamente, y vamos a llegar un día después a las 9 de la noche. O sea, nos vamos a dormir en el vuelo y vamos a dormir otra vez llegando allá, ¿o cómo está el asunto ahí? Yo digo que no hay que dormir en el vuelo. Bueno, sí, también. No, pero es que luego se va más lento las horas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Tenemos 12 horas para pensar qué hacer. Es otro tip también que les podemos dar, que se vayan adaptando como que al horario donde van llegando. Obviamente aquí es como medio dificilón, ¿no? Porque pues allá es de noche o algo así, ¿no? Son 13 horas más, no sé. Entonces pues ahí que le chequen ahí, pero se vayan adaptando así como poquito a poquito al horario. Chavos, algo que nos sorprendió bastante es de que esta aerolínea, como ya les habíamos dicho, está calificada como una de las mejores del mundo. Entonces ahí se anda dando un tiro ahí con los Emirates, que no hemos ido volado con Emirates. Algún día lo vamos a hacer, algún día exactamente. Algún día. Esta aerolínea lleva 12 años consecutivos siendo una de las mejores aerolíneas, teniendo una calificación de 5 estrellas. Es la única aerolínea japonesa que lleva tantos años consecutivos manteniendo esa calificación. Así que pues ahorita vamos a descubrir por qué tiene esa calificación. Obviamente es por ciertos aspectos. Uno de ellos es el servicio del personal, la comida, el entretenimiento que tienen a bordo, la limpieza, el orden, todo eso toman en cuenta para tener 5 estrellas. Además que los usuarios también la califican como una muy buena aerolínea. Así que pues la verdad eso emociona bastante, porque dices, híjole, voy a volar 12 horas, pero con una buena aerolínea. Eso dices, bueno, así ahí. Sí, aunque sea en economy class, pero vamos en una buena aerolínea, o al menos eso dicen los expertos. Sí, dicen por ahí que se han dado un tiro ahí con YAL, que es Japan Airlines, entonces también tenemos que probar esa aerolínea en algún momento, que de hecho ya lo tengo en mis pendientes de volar con ellos también. Entonces pues vamos a darle a ver ahí el veredicto. Que la verdad, la vez pasada volamos con Singapore Airlines, que también es una aerolínea asiática, y la verdad es que nos gustó bastante, sobre todo el servicio. Esa parte del servicio se les da muchísimo, como les dijimos ahorita, o sea, que hicimos lo de la documentación de la maleta, la verdad que súper buen servicio, súper amable, súper atento, se te explican todo. Entonces pues hasta ahorita vamos muy bien. Chavos, como les dijimos, estamos volando con la aerolínea ANA y estamos viajando en la tarifa más económica. Esta tarifa no les incluye asiento, no tienen como para ustedes elegir asiento, tiene que ser pues ya saben, sino conforme va llegando a la fila, conforme van haciendo su check-in, es conforme les asignan asientos, y para hacer el check-in se los abren 24 horas antes, así que 24 horas antes hay que estar ahí al pendiente y hacerlo luego. Sí, llega un correo y ahí dice aquí llega acá su check-in ahora, entonces pues ahí hay que hacer el check-in. Algo importante y que está muy chido, te asignan unos asientos y si hay otros disponibles un poquito más adelante, los puedes tomar sin costo. Obviamente en la misma categoría, que es la Economy Class. Nosotros nos tocó el 31, pero pudimos cambiarlo al 26. Entonces sí, vamos a ir juntos, porque luego ha habido otras ocasiones donde otras aerolíneas nos quieren poner así como, o nos dan como asientos separados y pues traemos al Mati, ¿no? Pues, una vez sí viajó separado. Sí, fue de Nueva York hacia Cancún, ¿verdad? Y nosotros sí. Bueno, pero viajó adelantito de mí, pero de todas maneras sí era como más estar así asomándose así. Exactamente. Sí. Entonces pues si ustedes no quieren como que pasar eso, igual les recomendamos pagar el asiento desde la compra, pero pues ahí nosotros arriesgamos. Otra cosa también que funciona igual con esta aerolínea es de que 24 horas antes o unos días antes más o menos les envían una oferta que dice, ¿quiere hacer un upgrade? ¿Sí o no? A ver, hágame una oferta por aquí. Y funciona así como las de Aeroméxico, que tú le dices, ¿sabes qué? Te ofrezco, no sé, 30,000 yenes, 50,000 yenes o algo. Yo los ofrecí, pero me dijeron, no, es muy poquito. Y pues
seguiremos viajando en la economy class. Sí. Y aproximadamente yo les ofrecí como 18,000 pesos más o menos por los tres. Entonces pues dijeron, no, eso es muy poquito. Y me la rechazaron. Entonces dije, bueno, por algo nos tocaba viajar en esta clase. Obviamente eso es como que lo mínimo, ¿verdad? Pero ustedes pueden ofrecerles hasta, no sé, 50,000 pesos o algo así para viajar en otra clase. Pero pues ya depende de cómo lo vean ustedes. Mejor eso no lo gastamos allá, ¿no, baby? ¿O qué? Sí, la verdad. Nosotros queríamos como pagar eso para experimentar otra clase porque la verdad siempre nosotros viajamos tarifa más barata, siempre. Luego siempre decimos así, por ejemplo eso, así de en lugar de gastar 50,000 pesos para llegar un poco más cómodos, mejor esos 50,000 gastarlos allá. Sí, entonces, Don Quijote o en una tienda. Ándale, algo así. Exactamente. Entonces pues por ahí las dejamos a su consideración. O si alguien ya lo ha hecho, díganos si vale la pena o no vale la pena o cómo está ahí el asunto. Chavos, algo importante a mencionar y que la verdad se me hace como pues padre en estas aerolíneas, desde la clase económica, desde la tarifa más barata, les incluyen hasta maleta documentada. Entonces nosotros no traemos maleta ahorita de 20 kilos, sin embargo decidimos documentarla, pues si ya la tenemos incluida y llegamos temprano, pues hay que dejarla de una vez, para no andarla cargando aquí todo el tiempo. Entonces pues en esta ocasión documentamos, pero por esa situación generalmente no documentamos, pero en el de regreso sí, ese sí, porque uno se trae un montón de cosas de allá. Sí, exactamente. Entonces pues aprovechen por ahí. Nosotros ahorita ya venimos como bien relax, ¿verdad? Mira, bueno, hay más o menos, ¿verdad? Más o menos. Pero venimos como ya más holgaditos, por así decirlo. Sí, porque nomás traemos mochila y pues ya las chamarras. Sí, exactamente. Entonces por equipaje, pues aquí la verdad nunca le van a batallar porque pueden echar una maletona. Algo también a destacar es de que ahorita que llegamos al check-in, la verdad. Bien amable. Sí, no, increíble. Así como que hasta sonriendo y sí, pásele, señor Cano y así todo. ¿Yo qué? Nadie me había dicho así más que tú. Ah, no. Mi señor Cano. Mi señor. La verdad, ahorita lo que hemos interactuado 5 minutos, el servicio está muy bien, muy bueno. Chavos, y pues algo muy importante también que deben de considerar sí o sí es contratar una eSIM. Ya no agarren esas SIMs de físicas y así de que le meten es un rollo. Sí, es un rollo. Muchos de ustedes siempre nos preguntan que cómo le hacemos cuando viajamos al extranjero, cómo le hacemos cuando andamos en otro país para tener internet. Y pues la solución es una eSIM. En nuestro caso utilizamos la de Holafly, que la verdad la hemos probado ya en distintos países y nos ha funcionado al 100%. La verdad, este servicio funciona en más de 200 destinos, imagínense, o sea, pueden ir a cualquier lugar y la verdad se nos hace muy barata. Entonces ahí les dejamos este tip para que ustedes lo usen. Por ejemplo, ahorita que nosotros vamos muchos días, lo pueden contratar incluso por muchos días. Lo único que tienen que hacer es activarla, es tan sencillo como apretarle un código QR y agregar eSIM y listo. Con eso ya queda más que suficiente activado. Y la verdad, nosotros también está bien chido porque también lo podemos usar en la tablet, en celular y queda absolutamente aprobado por Chayanne. Así que ya saben, si ustedes tienen próximamente algún viaje a cualquier otro país donde su compañía de celular no les abarque en ese lugar, no duden en contratar una eSIM. Nosotros les recomendamos Holafly. Aquí les vamos a dejar un código de descuento en la cajita de información para que ahí le piquen, vayan y coticen los días que ustedes necesiten y pues como dice Babies, así se ayudan ustedes y nos ayudan a nosotros. Chavos, y pues obviamente también aquí en esta aerolínea nos hacen formarnos por grupos. Nosotros nos tocó el grupo número 3, 4 y 5. Ajá, pero nos esperamos hasta el 5. Sí, exactamente. Nos tocó el grupo número 3 porque traemos un menor. Entonces pues por ahí pueden aprovechar esa opción. Si no traen menor, pues por lo general los mandan al 4 o al 5, que son como ya los últimos y los de adultos. Aquí, a diferencia de otras aerolíneas, ya no piden el pase a abordar ni nada más nos hacen ponernos como una fotito, va a vivir una fotito ahí en los torniquetes esos que se ven allá y ya con eso ya pueden entrar. Ya no necesitan ni presentar identificación ni nada porque ya están identificados desde el check-in. Entonces ya nada más nos hacen pararnos aquí en estas líneas amarillitas. Cada quien tiene que tomarse la foto. Mati también tiene que tomarse la foto y te tienen que quitar los lentes. Y pues ya ahí está, vean, ya pasamos. Ahora sí, vamos a abordar el avión gigantesco que se ve desde aquí. Y pues vamos a entrar al avión. Vean nada más, qué avión tan gigantesco. Ustedes van a tener también la misma impresión que nosotros. Nos va a tocar el asiento número 26. Y pues este es el sueño de todo el mundo. Sí, este es el sueño de todo el mundo, ¿verdad, Mati? Los asientos de primera clase. Entonces estos son los de la primera clase. Vean, este es el asiento 11C, es el que está allá. Este es el 10, este es el 12 y así sucesivamente. Después de este último es el número 13. Ahí está 13C. Entonces ahora sí vamos a esta, a la que les decía que costaba la oferta, que era el Economy Class. Pues vamos a ir por acá. Esta está bien amplia, ¿eh? Se anda valiendo como que la pena. Sigue el Economy Class hasta la 17 y luego la 20 por acá. Y pues aquí termina la número 22. Aquí termina y ahora sí sigue ya la clase turista. Estos asientos, vean, si los pueden comprar, estaría genial. Es el número 23. Tienen una extensión de piernas increíblemente gigantesca. Pero vamos a nuestro asiento, que es el número 26 ABC. Aquí el espacio de las maletas, vean, está súper gigante. Ahí cabe mi maleta. De hecho, cabe una maleta más grande
grande de lo normal. El espacio está muy grande. Y pues algo que también les recomendamos es de que traigan, ya saben, su almohadita. Esta almohadita nos ha salvado la vida 2-3 veces, la verdad. 4, 5, 6 veces. Aquí les vamos a dejar el link de Amazon para que la compren. De verdad es la mejor compra en mucho tiempo para viajes largos. Y pues obviamente medias de compresión. Aquí están también más medias de compresión que parecen unas de fútbol, pero medias de compresión. Esto no lo hemos hecho en ningún vuelo. La verdad deben de hacerlo. Chavos, y pues en los asientitos al llegar encontramos una almohadita, una cobijita y en la parte de enfrente del asiento encontramos los audífonos. Ahí está, vean. Para que nos traigan audífonos. Y aquí hay todo. ¿También qué? También un control que parece como de Xbox, digo, como de Play, ¿va? Sí, es para escribir ahí. Si te alcanza hasta allá. Chavos, en cuestión de comodidad, está, yo creo que más amplios que todavía que los de Aeroméxico. Tiene estos, mira. ¿Verdad? Y tiene chido esto, vean. Tienen esta cosita aquí, que eso va a salvar la vida. Mucho. Exactamente, está. Bueno, para Mati no, pero. Bueno, para Mati no, porque no lo alcanza a ver. Bueno, vean, escogí uno, thank you. O es un libro para colorear o algo así. Para Mati. Pasan los muchachos y les ofrecen a los que traen niños esas cositas. Encuentra tu zodiaco, dice. No, como que no escojan ese, porque ¿qué es, baby? Es como un juego de. ¿Cómo se llama eso del. Baraja española, ¿no? O algo así. Ajá, la que es de as, de rey. Del rey, así. Y pues vamos a hacer la prueba del reclinaje. Ahí está. La baby se puede reclinar un poquito. A ver, vamos a ver hasta dónde se reclina. Hasta ahí. ¿Hasta ahí se reclina? ¿Sí? ¿Se reclina chido? ¿Como los de Aeroméxico o qué? ¿Como Aeroméxico? Sí, un poquito más. Yo siento que un poquito más, ¿no? El Singapur se reclinaba más. Entonces, sí. Como Aeroméxico. Chavos, otra prueba de la amabilidad. Lo podemos cambiar y me lo regaló también. Me dijo, así está bien, así déjelo. Está bien padre. Bueno, y la prueba de la mesita, ¿cómo está la prueba de la mesita, Mati? Ahí está, se abre, se pone aquí y aquí tienen para poner el vasito y todo. Se jala, se puede poner así. Listo. Bueno, también algo que de comodidad. Estos se hacen así para que no anden así recargándose en el hombro del compañero. Y los asientos se sienten así como muy cómodos, ¿no? Así como... Sí. Y a pesar de que el avión está chiquito, eso también nos sorprendió. ¿Sí aguantará 12 horas? ¿Sí llegará el avioncito? Chavos, y pues ahorita en lo que estamos esperando a que salga el vuelo, ya pasaron las señoritas ofreciendo la forma migratoria que se tiene que llenar al momento de llegar a migración allá en Japón. Entonces pues ya nos entregaron una para cada uno y ya ahorita tenemos 12 horas para llenar. O si no, pueden entrar a la liga de Visit Japan y ahí les va a generar un código QR y exactamente le pide los mismos requisitos. Entonces nosotros les recomendamos que llenen mejor esa página. Aquí igual les vamos a dejar el link. Es Visit Japan. Se registra uno con su número de cuenta, inicia sesión y todo. Y ahí pone todos los datos de su vuelo, de su viaje y todo. Y ya con ese código QR uno nomás lo llega a migración y eso es mucho más rápido. Está llenando con plumita y todo eso. Chavos, y pues otra cosa también de aquí del asiento es de que tiene como una mallita, una redcita por ahí. Vean, yo aquí llevo mi agua. Ahí es donde están los audífonos y ahí traigo mis AirPods. Y tiene otra cosita también por acá que es como doble. Aquí pueden poner sus cositas sin ningún problema. Y pues así, después de 12 horas y 20 minutos por ahí más o menos, llegamos al día siguiente en la noche. Vamos a llegar a dormir. Este es el mejor momento del mundo, cuando uno llega y ya dice, ¡por fin! Chavos, algo que podemos notar es de que este avión está como más chiquito, ¿no, baby? Como... Sí, está muy chiquito. Llega nada más hasta el 39. Por ejemplo, nosotros nos tocó el 26 y ya ahí se termina el avión. Entonces, pues sí está como más chiquito. No sé si por alguna razón lo sentimos como también como medio viejito, ¿no? Se siente como de 1995. Ándale, algo así. De hecho, no sé, pero no lo encontramos aquí donde se regula el aire acondicionado. No se regula porque... Que no hay, ¿verdad? Pero está bien el avión. Bueno, pues se llega uno de los momentos que tenemos que comprobar que nunca han perdido una maleta y nunca van a perder la de nosotros, ¿verdad? Esperemos que sí esté aquí. Así de, la primera en la historia es la que se pierde la de nosotros. No. Chavos, y pues ahora sí va la chorcha. A ver, ¿cómo nos fue? ¿Cómo fue esta experiencia en esta aerolínea que dicen que es una de las más chidas del mundo? Para empezar, pues tuvimos un poquito de retraso en el vuelo. Nuestro vuelo originalmente salía a 3:44 de la tarde y salió hasta las 4:30. Entonces tuvo casi una hora de retraso. Pero igual fue ahí por condiciones climáticas, no fue tanto como por la aerolínea, porque estaba lloviendo en Los Ángeles, hubo inundaciones y quién sabe qué tanto. Sí, estábamos viendo en el mapa que decía inundaciones por San Bernardino o algo por allá, así. Por aquella zona. Pero entonces por eso se retrasó un poquitín. La verdad, en lo personal siento que en esta aerolínea es de las aerolíneas en las que menos cosas nos han dado al abordar, porque por ejemplo Aeroméxico y otras aerolíneas nos dan el antifaz, que los tapones para los oídos, que los calcetines. Oye, sí es cierto, que así varias cosas, y en esta aerolínea no nos dieron pues nada. Vi que había
pantuflas, pero solamente para los de las clases de hasta adelante, pues. Pero a los de clase económica no nos dieron nada. Entonces únicamente están como los audífonos, la cobijita y la almohada y es todo. Pero pues la verdad, en este caso, como tomamos un vuelo pues de día, aunque no hizo tanta falta, porque la verdad casi no dormimos y eso está bien porque llegamos de noche aquí, ya hay que dormir y pues sí estamos un poquito cansados y con sueño. Entonces pues eso ayudó. Algo importante y que luego mucha gente también tiene esa duda es que si en este tipo de aviones tienen conectores, porque pues son 12 horas estar en el celular o viendo una película o algo, pues obviamente se va a descargar el celular o la tablet o lo que traigan. Y pues sí, todos estos aviones en los que van a viajar tantas horas siempre tienen conectores. Esos los van a ubicar en la parte de abajo de su asiento. Del lado derecho siempre encuentran ahí su conector. Entonces, para que no se preocupen por esa parte, porque luego hay gente que decía, me tengo que llevar como muchas pilas o algo así, y no es así. Entonces, ustedes pueden ahí cargar sin ningún problema su celular o su tableta o lo que traigan. Algo también que vimos por ahí que tenía mucho entretenimiento, eso es como ya tradicional, la pantallita está de tamaño normal, pero el único inconveniente es de que le vimos ahí que venía en inglés, en francés, en japonés, en coreano. Todos, pero no había español. Exactamente, entonces si ustedes no hablan inglés o no les gusta ver películas en inglés o menos en japonés ni en francés, pues les recomendamos ahí que descarguen alguna seriecita por ahí y pues la vean, la vean en español. Exactamente. Y pues ya subiendo el avión, luego lo único que se acercaron a darnos fue una toallita esa que te dan para que te limpies las manos antes de recibir tus alimentos, tus sagrados alimentos. Me iba a limpiar la cara, pero no, ya vi que todos estaban limpiando las manos. Es para limpiarse las manos y poder que te entreguen tus alimentos y tengas tus manos limpias. Chavos, pues ya después de que nos dieron la toallita, como a las 5:14 más o menos, se acercaron a darnos un pequeño snack, que eran como, la verdad no sé cómo decirles qué era, porque es algo, no es que no eran cacahuates, ¿no? Era como si fueran churritos, pero algunos eran como salados y tenían como especies. Y estaban buenos. Estaban ricos. Mati los probó, a él no le gustaron porque pues sí tenía como muchas especies, pero a mí sí me gustó, estaba rico. Eso es lo primerito que te dan como entradita. Y después ya como 5:20 aproximadamente empezó a pasar el carrito que ya te ofrece bebida, traen ahí refrescos, aguas, jugos, té, cerveza. Por ahí me pidió una Sapporo. Sí, yo me pedí una Sapporo porque dije, tenemos que empezar este viaje con muy buen pie derecho y déjenme decir, con muy buen pie derecho. Con un pie derecho y está muy buena esa cerveza. Entonces pueden pedir por ahí cerveza o lo que ustedes quieran. Chavos, y pues ya después del carrito de que pasa con las bebidas, a las 5:55 aproximadamente pasó el carrito con la comida. Pero antes se acercó una muchacha, nos dio como una especie de menú, por así decirlo, aunque es un menú pequeño porque solamente son 2 opciones. Vienen por ambos lados imágenes incluso de los platillos que te ofrecen, pero en un lado es de comida y cena y del otro lado es de desayuno. Entonces ya uno decide si quiere la opción A o la opción B. En este caso la opción A era pollo con un arrocito y así, y la opción B era igual un arrocito pero con mariscos. Entonces pues ya ahí ustedes eligen y la verdad pues sí estaba rico. Viene como con varios complementos que son como unas ensaladitas, una que tenía como surimi, otra que era ensalada así como de lechugas y así. La verdad de esas partes, o sea, como esos complementos, por ejemplo a Mati no le gustaron, solamente comió como el pollito y el arrocito, pero yo sí probé como un poquito de todo y la verdad estaba rico. Algo también que nos llamó la atención era de que los cubiertos también eran como de fierro, no eran como los clásicos de plástico ahí, y la verdad eso de que sean cubiertitos de fierro sí está más chido porque luego uno se quebran y así todo ese show. Y la neta también ahí se vio mucho el servicio porque siempre decían, gracias por la espera, y era así como de, pues no tiene que agradecer porque le estaba dando como que a todos, aunque llegaban así como tarde, decían, muchas gracias por la espera, ¿qué va a querer? Y ya ahí le decíamos, no, pues pollo. Yo también me comí un pollo por ahí y déjenme decirles también que estaba muy muy bueno. Después de eso también pasaron con un postrecito, un Häagen-Dazs. ¿Era de vainilla el tuyo? Helado de vainilla. Era de helado de vainilla, entonces pues ese también estaba con todo, no quería que se acabara de hecho. Y también después de comer, ya después del heladito, la verdad decimos, ¿y de qué? ¿Y ahora qué van a ofrecer así? Que ofrecían té helado, café, leche y agua, ¿verdad? Agua también. Entonces eso también está muy chido porque en cada pasadita que daban ofrecían algo así como que si nos hacía falta algo ahí como de tomar y eso está bien chido. De hecho hasta pueden tomar cerveza también. Imagínense llegar borrachos en el avión. No lo hagan. Y algo también muy chido que nos pasó es de que al final de la comida, ya cuando pasan a recoger los platitos, sí preguntaban, ¿le gustó la comida o sí? Y le iba a decir, no me gustó. ¿Qué iban a hacer así de? Entonces sí, eso también habla muy bien del servicio de esta aerolínea. El avión cuenta con servicio de Wi-Fi. Hay uno que es con costo, que es para como sí poder ver a lo mejor algunos videos o cosas así, que la verdad es lento el internet. Y el otro que es gratis, incluso para clase económica, que es solamente para recibir mensajes. La verdad es lento, como les dije, pero pues si tienen alguna urgencia o algo que estaban esperando un mensaje súper importante en estas 12 horas, pues pueden aprovechar y conectarse. Chavos, pues también pudimos por ahí constatar la parte de los baños. La parte de los baños estaba como, no sé, a lo mejor como normal, como todo lo anterior, ¿no? Bueno, por ejemplo, en los de Singapore Airlines había como hasta cepillo de dientes, había como otras cosas, y aquí nada más había como una cremita y así, y eran los normales como los tipo de Volaris. Eso sí, hay un montón y como que a la gente no le andaba del baño porque siempre estaban disponibles. Y por ejemplo en otros pero vuelos... Somos poquitos, éramos poquitos en el avión. Y porque en
otros vuelos siempre está como ocupado y así. De hecho, ese es otro tip. Si pueden evitar como que los asientos cerca de los baños, mejor evítenlos porque luego hay mucho ruido. Pasadera. Cuando le bajan así se escucha el a todas horas y así muchas cosas. Entonces ese es otro tip que les podemos dar. Chavos, y pues ya después de cenar, como a las 7 de la noche aproximadamente, apagaron las luces para que la gente pues pudiera descansar o pudiera seguir viendo sus películas a gusto. Y después prendieron las luces 1:30, pero casi hasta las 2, o sea, 1:56 de la madrugada más o menos, empezaron a ofrecer ya no sé ni cómo llamarle, si la Sí, cena, estamos perdidos en el tiempo. desayuno, ya no supimos qué fue. Pudiera decirse que para el horario que traíamos era desayuno, pero para el horario de aquí era Y cena. en México era madrugada. Pero ofrecieron algo de comer nuevamente. Nuevamente pasaron también con bebidas. Entonces, pues ya ahí, la verdad, yo ahí sí ya no pedí nada porque eran como las 2 de la mañana y yo no tenía hambre. Por ahí mi baby se aprovechó y Sí, se comió. sí. ¿Qué pediste? El de huevo. El de El huevo, que tenía sí, el huevo y curry. No sé y qué, arroz no y estaba así. muy. Sí sabía a mucho, curry. pero sí estaba bueno. De hecho, sí estaba bueno. Ahí también nada más ofrecían un muffin de chocolate y ahí ya no daban postre. Entonces ya también Pues ahí. ese es el postre, el Pues sí va, muffin. sí. Bueno, ya también dieron ahí bebiditas y todo. Entonces, la verdad, la comida en este avión está muy, muy buena. Le estamos hablando también las horas de Los Ángeles, obviamente, porque te digo, ya no sabemos ni en qué horario andamos ni en qué posición del tiempo estamos. Chavos, sí, pues sí, entre las dos comidas que les da como que un poquito más de hambre, quieren picar algo más. En medio del avión tienen una estación como de servicio en donde van a encontrar galletitas, unos palitos que no sabíamos de qué eran, había platanitos, jugos, agua. Sin necesidad de esperar a que estén pasando las muchachas, ustedes pueden acercarse ahí para poder tomar algo más. Sí, algo que les recomendamos también es de que aparte de las medias de compresión es de que tomen mucha agua porque de verdad aquí uno no sé por qué, pero se deshidrata como más rápido, ¿no? Más A cierta altura. aceleradamente. Chavos, dato importante, ahora llegamos al aeropuerto de Haneda, no llegamos al de Narita, así que pues esta es otra experiencia porque son aeropuertos totalmente en polos opuestos. Chavos, y pues algo importante, ahora sí, yo digo que sí nos salió un poquito caro, es la parte del seguro. Pues también te vienes un mes a Japón y que estaba en 10 pesos. Bueno, es que estábamos acostumbrados a que estaba barato. Chavos, ya saben que una de las recomendaciones también que les hacemos siempre que vayan a salir de su país es que viajen con un seguro. La verdad que eso les puede evitar un susto y les puede ahorrar un dineral. Nosotros ya tuvimos una mala experiencia. En esa ocasión no llevábamos seguro y desde ese día dijimos no volvemos a viajar así. Así que de verdad no echen en saco roto esa recomendación porque ojalá y nunca, de verdad nunca tengan que ocuparlo, pero más vale ir prevenidos. Ya saben que nosotros les recomendamos el de IATI Seguros. Aquí abajo les vamos a dejar un código de descuento para que lo aprovechen y pues así les ayudan a nosotros y les ayudamos a ustedes. Chavos, entonces pues si nos preguntan, no sé cómo calificarla porque la verdad no hemos tomado como que muchos vuelos internacionales o no hemos probado como muchas otras aerolíneas, pero la verdad sí nos gustó, sí estuvo como muy chido el servicio. El servicio es excepcional. Yo creo que eso es lo que destaca en esta aerolínea porque sinceramente el avión era viejo. Bueno, no viejo, sino así como... No, sí viejo, sí bueno, se sentía viejo. No sé, bueno sí, de repente. Sí, o sea, un avión ya así como ya que ya tiene sus años volando, ya jubílenlo por un favor. Magni Charters por ahí, algo así. Limpio, eso sí, o sea, muy Sí, limpio, muy limpio. todo, o sea, como muy ordenado y todo, pero sí se sentía viejo. El servicio yo creo que es lo que más destaca en esta aerolínea, de verdad que todas las personas con una sonrisa, siempre al pendiente, siempre preguntando, siempre acercándose, con los niños igual, así como muy amables y todo. sí. Entonces, la verdad que esa parte del servicio se sacan un 10. Sí, la neta que sí. Entonces, si nos preguntan, la verdad sí viajen con ANA, que significa All Nippon Airways. Entonces, la verdad sí. El precio aquí se los vamos a dejar, cuánto nos costó. La verdad estuvo muy barato y ya saben, lo compramos con muchísimo tiempo de anticipación, de hecho, y pues era un sueño ya venir en invierno aquí a Japón. Entonces, vamos a estar documentando por ahí todo lo que nos vaya a pasar en Japón porque vamos a hacer cositas así como no tan turísticas que ya van a ver un poquito más adelante. Aparte que es nuestro viaje más largo, Mucho es tiempo. primera vez que salimos por tanto tiempo, entonces nos esperan muchas aventuras aquí. Ay, sí, qué padre. Y pues Sí, estamos aquí a después de seguirle. 12 horas. Sí. Entonces, muchas gracias por ver este video. Los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado este video, que les haya servido. Si ustedes ya tienen experiencia también con esta aerolínea, sería muy padre que nos dejen aquí abajito sus comentarios para que quienes están viendo este video pues se den más ideas de lo que es viajar con esta aerolínea. Sí. Así que esperemos que les haya gustado. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Muchas gracias, Yala Bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye.